El Salvador, 27 de noviembre de 2025. Hoy nos sumergimos en una realidad que tiene como dos caras, ¿no? Por un lado, las grandes decisiones de Estado, una nueva prórroga del régimen de excepción, sus justificaciones de seguridad, y por otro, el pulso de la vida cotidiana, incentivos a renovables, acuerdos educativos y un torrente de asuntos civiles que van desde una herencia familiar a la creación de una asociación de vecinos. Exacto. Y lo interesante, creo, va a ser explorar precisamente esa dualidad. Vamos a ver cómo conviven en el mismo espacio, en el mismo día, un poder centralizado, muy contundente, que puede suspender derechos, con la vitalidad de una sociedad que se organiza a nivel de barrio para gestionar, por ejemplo, su propia agua. O sea, cómo se articula un país que funciona a esas dos velocidades a la vez. Pues empecemos por la velocidad más alta, la más contundente. El decreto que prolonga una vez más el régimen de excepción. El texto oficial lo justifica como una obligación del Estado para proteger a la población de, y cito, graves perturbaciones ocasionadas por grupos delincuenciales. Ese es el argumento central. Claro, pero es fundamental ir un poco más allá del titular y entender qué significa esto en la práctica. Cuando se habla de suspender garantías constitucionales, no es algo abstracto, se citan artículos concretos. El 7, el 12, el 13 y el 24 de la Constitución. Que para alguien que no se sepa la Constitución de memoria, que seremos la mayoría, suena muy técnico. ¿Qué implican en el día a día de una persona? Pues implican un cambio radical en las reglas del juego. A ver, por ejemplo, el artículo 7 protege la libertad individual. El 12 te garantiza saber de qué se te acusa y tener asistencia legal desde el minuto 1. Suspenderlos significa en la práctica que la policía puede detener a alguien por un plazo mucho más largo, hasta 15 días en lugar de 72 horas, y sin necesidad de una orden judicial inmediata, y con menos obligación de informar al detenido de sus derechos en esas primeras horas, que son críticas. Es una herramienta que da al Estado una capacidad de acción mucho más expeditiva. Vale, ahora se entiende el alcance. Y para justificar esta medida tan drástica, el decreto no se anda con rodeos. Pone cifras sobre la mesa. Habla de más de 90.200 personas capturadas y, sobre todo, de una reducción histórica en los índices de homicidios, presumiendo de más de 1.060 días sin asesinatos durante la gestión actual. Lo que me parece clave aquí no es solo el número, sino cómo se utiliza. Convierte una decisión política de un calado enorme en algo que sobre el papel parece puramente técnico, basado en datos irrefutables. Es que esa es la clave de la legitimación. Pero lo que es aún más revelador es que el argumento no se queda solo dentro de sus fronteras. El texto subraya la cooperación internacional como un pilar fundamental para justificar que la medida continúe. Menciona explícitamente a Estados Unidos, México, Guatemala. Habla de intercambio de inteligencia, alertas migratorias, operaciones conjuntas. Vamos, que la narrativa oficial es: esto no es solo un problema nuestro, es una red transnacional y por eso necesitamos herramientas excepcionales para combatirla. La justificación para seguir es, textualmente, la persistencia de vínculos transnacionales y los intentos de reorganización de estos grupos. Fascinante. Deja en claro que la lucha es tanto interna como externa. Y si el Poder Ejecutivo está moviendo estas grandes palancas de la seguridad, también vemos cómo intenta dirigir la economía con gestos muy significativos. Me refiero al acuerdo del Ministerio de Hacienda que beneficia a la sociedad Ingenio La Cabaña. Sí, aquí cambiamos de tercio por completo, pero vemos la misma lógica de una acción estatal directa, estratégica. A esta empresa se le da una extensión total del impuesto sobre la renta durante 10 años. 10 años. Una década. Una década sin pagar impuestos sobre los beneficios de su nuevo proyecto, que es una planta de energía solar de casi 5 megavatios. A ver, esto a primera vista suena bien, ¿no? Incentivar las renovables. Pero ¿no existe el riesgo de que estas exenciones fiscales tan generosas y a tan largo plazo acaben beneficiando solo a grandes empresas ya consolidadas, en lugar de fomentar una competencia real en el sector energético, digo? Esa es la pregunta del millón, claro. El documento no nos da esa respuesta, pero sí nos muestra la intención. Esto no es solo para ponerse una medalla verde. Para un país como El Salvador, cada megavatio de energía solar es un paso, aunque sea pequeño, hacia la independencia energética. Es una factura de importación de combustibles fósiles un poco más baja. Están usando la política fiscal como una herramienta de soberanía nacional.
lo que es mucho más profundo que un simple incentivo ecológico. El acuerdo, eso sí, es muy estricto. El beneficio es solo para este proyecto y la empresa está obligada a llevar una contabilidad separada. Es un intento de cirugía fiscal muy precisa. Cirugía fiscal, me gusta el término. Y de esta cirugía pasamos a la fontanería del Estado, a esas tareas administrativas que parecen menores, pero que son las que hacen que todo funcione. Me refiero a los acuerdos del Ministerio de Educación. Que es un mundo. Vemos, por ejemplo, cómo se reconoce la validez de títulos de bachillerato obtenidos en la República Dominicana, por dos estudiantes, Angel Emilio Ramírez Guzmán y Emanuel Reyes Santos. Puede parecer un trámite sin más, pero es la pieza que permite que la vida de estas personas continúe, que puedan acceder a la universidad o a un trabajo cualificado. Sin este papel, su esfuerzo académico no valdría nada a efectos legales. Claro, es la burocracia como puente, no como barrera. Y en la misma línea, el nombramiento de una directora para un colegio privado, Zulma Lisette Barrientos. Son las decisiones que mantienen el sistema educativo en marcha cada día. Exacto, son los engranajes. Y si hablamos de engranajes que deben funcionar con precisión, el Poder Judicial es el mecanismo de relojería del Estado de Derecho. Y aquí vemos algo muy concreto al respecto. Sí, porque los documentos de la Corte Suprema de Justicia se centran en un aspecto muy particular, la disciplina de los notarios. Vemos un aviso que declara que la suspensión de un notario, Jaime Roberto Rivera Damas, ha finalizado. Es interesantísimo el contraste. Mientras por un lado el Estado suspende garantías constitucionales a gran escala para miles de personas, por otro, están microgestionando la confianza en el sistema legal. Se asegura de que los notarios, que son la base de la seguridad jurídica en el día a día, en la compra de una casa, en la creación de una empresa, cumplan las reglas a rajatabla. Es un control que va de lo macro a lo más micro. Es verdad, la confianza pública en ese notario se restaura mediante un anuncio oficial. Es el Estado diciendo: este profesional vuelve a ser de fiar. Es una señal potente. Potentísima. Porque la confianza en que un documento firmado ante notario es válido es uno de los cimientos invisibles de la economía. ¿Y de la sociedad? Estos anuncios, aunque parezcan triviales, son el mantenimiento de esos cimientos. Y de repente, entre decretos de seguridad nacional y sanciones a notarios, me topo con los estatutos de la Asociación Comunal Residencial Jardines de la Vega en San Salvador. Mi primera reacción es pensar que esto es trivial, que no tiene importancia en el gran esquema de las cosas. Pero imagino que su inclusión aquí, con el mismo rango que un decreto presidencial, tiene un significado mucho más profundo, ¿no? Desde luego. Es aquí donde la dualidad de la que hablábamos al principio se hace carne. Es una pasada contrastar esto con el régimen de excepción. Por un lado, el poder vertical del Estado. Por otro, la autoorganización ciudadana horizontal en su máxima expresión. Los estatutos definen a esta asociación como democrática, no lucrativa ni religiosa. Están creando una pequeña república en su barrio, con su Asamblea General, que es su Parlamento, y su Junta Directiva, que es su gobierno. Y no es un caso aislado. Hay otro muy parecido, del caserío La Flecha, donde los vecinos se organizan para algo tan vital como administrar su propio sistema de agua potable. Crean sus propias reglas, sus derechos, sus deberes. Es el Estado a escala humana. Totalmente. Y lo crucial es que el Estado no solo lo permite, sino que lo formaliza. Al publicarlo en el diario oficial, le da entidad jurídica. Es como si el Estado dijera: de acuerdo, yo me ocupo de la seguridad a nivel nacional, pero la gestión de vuestra calle, de vuestra agua, de vuestros problemas comunes, es cosa vuestra. Os doy las herramientas legales para que lo hagáis. Es un reconocimiento de que el Estado no puede ni debe llegar a todo. Es una delegación de soberanía a nivel micro, por así decirlo. ¿Vale? Pues si esto es el corazón de la vida comunitaria, las páginas que siguen son directamente el torrente sanguíneo de la vida civil, los carteles oficiales. A primera vista es una avalancha de notificaciones que resulta casi indescifrable. Sí, es abrumador, pero si lo miras por categorías, es una radiografía perfecta de la sociedad. El grueso, pero con diferencia, son las aceptaciones de herencia. Decenas y decenas de ellas, tanto interinas como definitivas. Y esto nos cuenta algo muy profundo, el pulso de los ciclos familiares, la vida, la muerte y la transferencia de lo poco o mucho que una generación ha conseguido a la siguiente. Todo ese grama humano formalizado y hecho ley. Y entre esas herencias te encuentras historias de vida muy concretas, como la solicitud de nacionalidad de Selena Fuentes Ruiz, que es de origen hondureño.
El documento detalla que se le concede la nacionalidad salvadoreña por nacimiento, amparándose en la Constitución. Es el momento exacto en que la identidad legal de una persona cambia para siempre. Es que lo tiene todo. Tienes edictos de emplazamiento, que básicamente son llamadas públicas para que alguien se presente a un juicio. Convocatorias a juntas de accionistas, donde se decide el futuro de una empresa. Y luego están mis favoritos, los títulos supletorios. Explica eso porque el nombre no ayuda mucho. Un título supletorio es una historia de vida hecha documento. Imagina una familia que ha cultivado una parcela de tierra durante generaciones, sin tener un papel que demuestre que es suya. Vivían y trabajaban allí, pero legalmente no eran los dueños. Este trámite es el que convierte esa posesión histórica, esa realidad de facto, en una propiedad legal y tangible. Es la diferencia entre la inseguridad permanente y tener un activo real que puedes vender, hipotecar o legar a tus hijos. Es pura seguridad jurídica para la gente de a pie. Entendido. Es convertir la costumbre en ley. Entonces, si damos un paso atrás y miramos todo el conjunto de hoy, desde el régimen de excepción hasta el título supletorio, la imagen es casi esquizofrénica. Es que lo es. Vemos un Estado que opera en dos registros completamente distintos pero simultáneos. Por un lado, el estado de las grandes decisiones, el que actúa con una fuerza inmensa, que redefine las reglas de la seguridad y que es capaz de suspender derechos fundamentales en nombre de un bien mayor. Es el poder en su versión más visible y contundente. Y por otro lado, tenemos la maquinaria meticulosa, casi invisible de la administración. El Estado que registra el nacimiento de una asociación de vecinos en un barrio, que certifica que un título académico es válido, que formaliza el paso de un patrimonio familiar o que convierte un trozo de tierra en una propiedad legal. Es el poder como servicio, como garante de los pequeños actos que tejen la vida social. Y el diario oficial es el punto de encuentro de esos dos mundos. Es un mosaico que contiene las directrices políticas que acaparan los titulares, pero también la suma de esos innumerables actos civiles que, día a día, construyen la red social y legal de un país. Es la macro y la microhistoria contadas en el mismo documento y con la misma tipografía. Lo cual nos lleva a una reflexión final para darle vueltas. En la crónica a largo plazo de una nación, en la historia que se escribirá dentro de 100 años, ¿qué deja una huella más profunda? ¿Las grandes decisiones sobre seguridad y economía tomadas desde la cúpula del poder o el efecto acumulado de millones de estas pequeñas acciones civiles, herencias, títulos de propiedad, asociaciones vecinales, que construyen la sociedad desde la base?